Dios les bendiga, mis hermanos, les habla Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, les invito a que pongan atención a que escuchemos de esta bella historia de San Andrés Avelino del año 1608. Es un santo, mis hermanos, que trabajó y hizo mucho por la iglesia. Escuchemos su historia y pongamos mucha atención. Dice así: el hecho más conocido de este santo es que, siendo un abogado de fama, un día en un pleito dijo una mentira, pero luego leyó en la Santa Biblia la frase que dice: la boca que miente mata el alma, y se asustó tanto que dejó la abogacía y se dedicó al sacerdocio, a predicar y a salvar almas. San Andrés Avelino nació en Nápoles, Italia, en 1521. Entró en la comunidad de padres teatinos y allí dio tales muestras de sabiduría que fue nombrado maestro de novicios y superior. San Carlos Borromeo, que era arzobispo de Milán, quedó tan admirado de las cualidades de ciencia y de santidad de San Andrés que pidió a los superiores de esa comunidad que se lo enviaran a Milán, y lo obtuvo, consiguiendo con ello un gran progreso para su ciudad, porque las predicaciones de Avelino convertían muchos pecadores. Había un convento muy relajado y San Carlos envió al padre Andrés a tratar de reformarlo. Lo amenazaron de muerte si se atrevía a entrar allí, pero fue valiente y acabó con todos los abusos. En la ciudad de Piacenza, su predicación produjo un cambio tan grande en las costumbres que los cantineros y dueños de casas de juegos se quejaron ante el gobernador porque se les había acabado la clientela. El gobernador llamó al santo para que le diera una explicación, y éste le habló tan hermosamente acerca de lo importante que es evitar el pecado y salvar el alma, que desde ese día la esposa del gobernante lo escogió como director espiritual. En su ciudad de Nápoles, su predicación convertía a miles de pecadores y él acompañaba sus palabras con admirables milagros y sanaciones. San Andrés Avelino murió a la edad de 80 años en noviembre de 1608 y murió en el preciso momento en que empezaba la Santa Misa. Al hacer la señal de la cruz para comenzar la celebración, cayó muerto de un ataque de apoplejía. Acudieron grandes multitudes a visitarlo en su ataúd, y durante 72 horas su cadáver echaba sangre cada vez que le hicieron alguna pequeña cortada. Esa sangre la recogieron en frasco y 4 años después empezó a hervir en el aniversario de su muerte. Que Dios, que es tan bueno y tan generoso, nos envíe muchos predicadores que, como San Andrés Avelino, conviertan a los pecadores que asistan a sus sermones. Quien renuncia a algo importante por amor a mí, recibirá 100 veces más. Marcos 10:29. Esta fue la historia de San Andrés Avelino. Fíjense, mis hermanos, este santo, siendo un importante abogado de Milán, de su ciudad natal, como dándose cuenta a través de las Sagradas Escrituras que el echar mentiras no era agradable ante Dios, y él prefirió dejar su abogacía, prefirió dejar todos sus bienes que tal vez él tenía por seguir a nuestro Señor Jesucristo, y lo hizo muy bien, ¿verdad? Hizo un trabajo excelente en el nombre del Señor y consiguió muchas almas para el Señor. En sus predicaciones conmovía a muchas personas, que inclusive el arzobispo Carlos Borromeo de Milán lo mandó llamar a su ciudad para que fuera su colaborador. Hermanos, no es que las personas se fijen en las cualidades de la gente, pero es que estos hombres también, así como este arzobispo Carlos Borromeo, también fue santo. Fue un hombre que hizo mucho el bien y llegó a ser el arzobispo de esa ciudad por sus grandes cualidades. Entonces, él miraba a las personas importantes, pero no importantes en el modo de ser gentes ricas o bien acomodadas, sino importantes en su modo de hablar, en el amor a Dios, ¿verdad? Como estas personas creían en Dios y hacían todo lo que Dios pide en sus santas escrituras. Con el solo darse cuenta de que al echar mentiras, especialmente los abogados, sabemos muy bien que ellos echan muchas mentiras para poder liberar a alguien de ser encarcelado. Y entonces ellos preparan bien sus planes para liberar a estas personas, siendo que si lo hicieran con la verdad, está bien, pero muchas veces tenían que echar mentiras para poder liberar a las personas. Él prefirió alejarse de todo ello y seguir a nuestro Señor Jesús, hablando de sus mensajes
hablándoles a los corazones a las personas que no conocían de él. En esa ciudad a la que él fue llamado para que ayudara a aquel pueblo, vemos cómo las personas estaban tan relajadas que asistían mucho a las cantinas y a los lugares de juego. Entonces, cuando llega este sacerdote, le mandan a decir que ni siquiera se atreva a entrar en ese pueblo porque lo van a matar. Pero él no tiene miedo. Y eso es algo muy admirable, mis hermanos, para una persona que llegue a un pueblo tal vez convertido totalmente a la prostitución y a los asesinatos. Sin embargo, vemos cómo este sacerdote no tiene miedo, entra y hace mucho el bien a las personas. A veces, mis hermanos, las amenazas de la gente son solamente para meterte miedo, para que tú no vayas a meterte en sus asuntos. Pero este hombre se atrevió a hacer eso y muchas otras cosas. Cuando el gobernador de ese pueblo lo mandó a llamar, porque ya todos los negocios estaban perdiendo su clientela, él fue y les habló tan hermosamente que esta esposa de este gobernante lo hizo su director espiritual. Hermanos, es que cuando escucha a una persona, puede ver el corazón con las puras palabras de aquel hombre o de aquella mujer. Cuando te hablan tan hermoso de Dios, sinceramente uno se llena de alegría por las palabras que escucha de esa persona. Cuando nosotros no conocíamos de Dios, ni siquiera nos acercábamos a Él. Cuando alguien nos empieza a hablar, sabemos bien que nos está diciendo la verdad, sobre todo lo de Dios, ¿verdad? Pero a veces estamos tan aferrados a seguir en el mundo que no queremos escuchar, sino más bien hasta quisiéramos que esas personas desaparecieran. Eso no va a suceder porque Dios envía a sus hijos para que hablen a las otras ovejas perdidas, que somos nosotros, ¿verdad? Por eso es importantísimo que nosotros no nos callemos ante ninguna amenaza que se nos haga para hablar de nuestro Señor. Recordemos que Dios, siendo un Dios justo, no va a permitir que nos hagan ningún daño siquiera, porque Dios así es, mis hermanos. Él es bueno, su misericordia es tan infinita que no va a permitir que nos suceda nada malo. Los daños que las personas nos quieren hacer, Dios nos ayuda con todo ello y no permite que lleguen a nuestra vida. Así es que atrevámonos, al igual que este santo, San Andrés de Avelino, que hizo mucho por la iglesia, hizo mucho para que las personas conocieran a Dios y así conseguir muchas almas para nuestro Señor. Eso es lo que pidió nuestro Dios, mis hermanos, antes de partir. Cuando se fue ya a la derecha del Dios Padre, Él nos dejó dicho que fuéramos hasta los últimos rincones de la tierra y enseñáramos la buena nueva. Y a eso estamos invitados todos, para que enseñemos a nuestros hermanos y hermanas el poco conocimiento que nosotros tenemos de Dios. No lo dejemos solamente para nuestra persona, sino que lo distribuyamos entre otros, para que Dios nuestro Señor, que ve esas cualidades de nosotros, nos siga dando más y más sabiduría, al igual que a todos estos santos. Si de Dios recibimos todo, especialmente lo que le pedimos, y especialmente si le pedimos que nos instruya en su amor, que nos instruya en su palabra, Él lo va a hacer. Él nos va a acercar cada vez más a sus mensajes, y es de la manera que vamos aprendiendo nosotros y vamos enseñando a otros sus mensajes. El consejo de estos santos, cada que leemos sus historias, es que no nos desanimemos jamás en el camino, que vayamos enseñando con mucho fervor, así como San Pablo, cuando fue a esas ciudades paganas, él no tuvo miedo. Y fíjense bien, eran ciudades totalmente paganas, entregadas a otros dioses, dioses que nunca hicieron un favor. El único Dios, el cual San Pablo y los demás santos predicaron, era un mensaje que exaltaba los corazones de todos aquellos que escuchaban. Por eso muchos convertidos que se llegaron a convertir al catolicismo, vemos como muchos de ellos entregaron totalmente su vida a nuestro Señor Jesús, y entregándose ya fueron sus discípulos, siendo así, mis hermanos, la iglesia cada vez más fervorosa en el amor a Jesús. Hoy en la actualidad
se está acabando la fe de muchos de nuestros hermanos. Muchos que están totalmente relajados, se sienten felices del modo que están y están perdiendo sus vidas en este mundo. Por eso, mis hermanos, nosotros que conocemos de Dios, digámosles lo que el Señor nos enseñó, para que no se pierdan también, y un día que nuestro Señor venga a pedirnos cuentas, no vayan a encontrar palabras con que hablar con nuestro Señor. También nosotros, hermanos, si ya conocemos de nuestro Señor, si ya conocemos de su bondad, de su misericordia, de lo que ha hecho en tu vida y en la mía, no permitamos que nuestra vida, nuestra alma aquí se termine, sino que vayamos a brillar eternamente junto a Jesús. Esa es la promesa que nos hizo. Promesas que Dios hace, nunca las rompe. Entonces, con esa meta que Jesús nos puso, que llegáramos hasta allí, hay que tratar con muchas fuerzas, con mucha oración, con mucho ayuno, y con lo que podamos hacer en el nombre de nuestro Señor, seguir adelante sin aferrarnos a este mundo, porque este mundo no nos va a dar nada que sea bueno para nuestra alma y nuestro espíritu. Así es que echémosle ganas pues en el nombre de nuestro Señor Jesús, para que Él nos siga instruyendo y Él nos siga llevando de su mano y no nos suelte jamás. Y al igual que estos santos, mis hermanos, imitarlos en todo lo que ellos hacían. No rendirnos por los cansancios que a veces nos vienen a nuestro cuerpo. Este cuerpo que se va a acabar, este cuerpo que no va a servir de nada, un día que ya se le termine aquí su vida, ese cuerpo se va a quedar aquí, pero el alma, el espíritu, van a volar hacia el Señor, y por eso hemos trabajado tanto que no lo vamos a perder de un momento a otro. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que pasen un feliz día.